Ahora sí, basta de lo negativo y vamos a lo positivo. Vamos a hablar ahora de escuchar al caudillo Agustín Laje, a ver qué es lo que tiene que decir acerca de pues, la Agenda 2030. Los libros que he leído de Agustín Laje son La batalla cultural y Generación Idiota. Todos los tengo a 50% exclusivamente cada uno. El 50%, y el libro también, el libro negro, también leí este. No me acuerdo, este lo tengo el 30-40%, 100 más de 100% y algo de páginas. Me he leído este. 130. Y este es el nuevo que acabo de sacar, Globalismo. Entonces, si no lo han leído, pues vayan a conseguirlo. Posiblemente sea uno de los mejores libros, pero este está largo. Es el más largo creo que tiene actualmente, con 600 páginas. Entonces, pues a prepararse. Pues vamos a escuchar qué dice Agustín Laje. Entonces, sin tanto preámbulo. ¿Y cómo estás? De nuevo en Miami. ¿Qué tal, Juan? Muchas gracias. Muy bien. No, gracias a ti. ¿Qué diferencia hay entre globalismo y globalización? Globalización es un término que ya tiene sus años a cuestas. Aparece en la década de 1980 en el marco de la academia, en el marco del mundo de la economía y de la administración de las empresas, para referir a un fenómeno esencialmente económico. Globalización es un término sobre todo económico que refiere a la interconexión comercial del mundo que se posibilita hacia las últimas décadas del siglo XX gracias a las nuevas tecnologías. Eso es globalización. Ahora, el globalismo es un término político, es decir, ya no refiere a los intercambios comerciales, sino que refiere a la forma de gobierno sobre los hombres. Es un término mucho más nuevo, es un término que se está usando en política, yo diría, en los últimos 5 a 10 años máximo, y me interesó explorarlo a ver qué había ahí. Lo que descubrí es que en efecto, estamos viviendo en el siglo XXI una transferencia progresiva, sin descanso, del poder que va desde los estados nacionales hacia organismos supraestatales. En los últimos años hemos estado viviendo el ensanchamiento de las actividades, de los financiamientos, de las áreas temáticas que atañen a los órganos internacionales, y eso en mi visión es un peligro porque esos organismos no tienen control democrático. Pues sí, perdón. Lo que básicamente es que el gobierno se está haciendo mucho más grande y el pueblo pues está cada vez pues haciendo más chico. O más que nada hay un mayor control sobre la población actual, ya sea por la tecnología, por el gobierno que han tratado de pues hacerle frente a la misma tecnología, puede ser a Bitcoin, puede ser X o Y, pero más que nada se han enfocado actualmente en la cultura. Se han enfocado en la cultura porque saben que desde la cultura se controla el ser humano. Controlando la cultura, controlan absolutamente todo. Y eventualmente no solamente la cultura, también la economía. La economía que pues es un término, como ya lo acabo de decir, de ser un globalista, ser un globalismo, ¿sí? El globalismo. La globalización, digo. La globalización es ese término económico, pues que es el intercambio de bienes entre países internacionalmente, pues de manera fácil, de una manera al alcance de una aplicación móvil, ¿verdad? Todo aquí en el teléfono. Pero vamos a escucharlo a este personaje que pues ya es una de las personas a seguir por parte de toda la nueva derecha, que es un término que él acuñó y que hizo que en Latinoamérica se escuchara nuevamente esta manera de hacer política, que es la nueva derecha. No solamente económicamente, no solamente trabajando se hace política, sino también impartiendo buena cultura y unos buenos valores. Vamos a escuchar. No sabemos quiénes están allí, bajo qué legitimidad actúan, solo sabemos que constantemente sacan agendas tras agendas tras agendas y cada vez tienen más inserción en la vida de todos los días. Pongamos un caso bastante reciente. ¿Quién determinó las políticas para enfrentar al COVID-19 hace muy poquitos años? Bueno, fundamentalmente, diríamos, los ministerios de salud adoptaban políticas que no creaban ellos mismos, sino que miraban hacia arriba a una organización llamada OMS, parte del sistema de las Naciones Unidas, que iba diciendo a nivel global cómo debía conducirse el mundo frente al Organización COVID. Mundial de la Salud, que dirige Tedros Adhanom. Un comunista.
No, peor, que fue ministro de salud de un régimen acusado de crímenes en Eritrea y en Etiopía. Ok, eso es más que nada dejarle que copiarle todo a la inteligente de la clase. Porque no, pues no lo sé. Yo copio todo lo que haga la Organización Mundial de la Salud, ya que ellos son un organismo que pues, se encarga de pues, hacer el trabajo de todos. Se encarga de ver, estudiar y de analizar todas esas encuestas, todas esas encuestas que hacen que pues se tenga una opinión pública determinada. ¿Cuál es el problema? Que si los países no quieren hacer su trabajo entendiendo su población, pues solamente van a hacer un copia y pega de un trabajo externo en el que democráticamente no tiene absolutamente nada, ¿no? Pero no solamente eso, sino están adiestrando a la población culturalmente para que sean de cierta manera. Una programación a la población, una programación que pues facilite su manera de gobierno mundial. Exactamente, y que además, Somalia. y si hacemos lupa, además lo interesante es que estos órganos no son estrictamente públicos, es decir, no es que están controlados por los estados. Muchas veces tienen atrás donaciones de entidades privadas que tienen intereses en los temas de estos organismos. Por ejemplo, el principal donante de la OMS se llama Bill Gates. Es una persona muy involucrada en la industria farmacéutica, muy involucrada en los asuntos de las vacunas, que ha desembolsado, en mi investigación yo encontré 599 donaciones multimillonarias, está por encima de las donaciones que da prácticamente cualquier estado del mundo, con la única excepción eventual de los Estados Unidos. Es decir, hay agentes individuales que hoy tienen gran poder político en virtud de su poder económico, y eso es un peligro para el ideal de Occidente de que el pueblo tiene que decidir su futuro político. Y pues para todas las personas que no saben quién es Bill Gates, pues Bill Gates es el que nos provee de los sistemas operativos que utilizamos normalmente. Windows 10, Windows 11, Windows 8.1, parte de la corporación Microsoft. Bill Gates, de computadoras, de tecnología, incluso de pues todo lo que tenga que ver con la rama tecnológica, y pues genera billones y billones de dólares todos los años. Es una persona muy poderosa, no solamente en Estados Unidos, sino a nivel mundial. Y pues, desgraciadamente, ser una persona muy inteligente. Anteriormente hice la analogía que ¿de qué nos sirve nosotros copiarle al inteligente? Si el inteligente también puede estar mal y puede equivocarse incluso más que nosotros, porque la inteligencia no es como en la escuela nos lo hacen saber, que solamente por saber sumar, multiplicar, dividir correctamente y seguir ciertos pasos ya te hace inteligente. Y la inteligencia va mucho más allá de ello. Quizá un ser humano sea bueno para eso, o quizá Bill Gates sea bueno para la tecnología, pero no significa que pueda dictaminar sobre otros pueblos lo que ellos deben de hacer, o con su poder económico cambiar la sociedad a su antojo. Quiere decir que cuando yo encuentro argumentos de extremismo ecológico o de género en boca de Petro, que son igualitos a los que encuentro en bocas de Pablo Iglesias o de Alexandria Ocasio-Cortez, ¿no es casualidad? No. Sí, Pablo Iglesias es de España, Alexandria Ocasio-Cortez es de aquí de los Estados Unidos, y Petro pues es el presidente de Colombia actualmente. Entonces, y ustedes tienen ciertos parecidos en sus discursos, los indigenistas siempre hablando desde la perspectiva de la víctima, y pues personas de izquierda pues, que llaman a hacer se supone a darle lo que se merece a las personas que no las han apoyado todo este tiempo. Y pues su discurso se escucha bonito. El detalle es que el sufrir solamente no lo viven esas personas. El sufrir lo vivimos todos y verdaderamente no saben cómo hacer esa buena política. No saben cómo darle a cada quien lo que se merece, sino darle a ciertas personas lo que se merecen para que las otras personas digan, no, sí, ellos se los merecen más, pobrecitos, para sentir esa lástima. Entonces,
eso no es lo que buscamos en la política. Ese es una parte de la política que nosotros tenemos que tener en cuenta, que hay que proteger a los débiles completamente, de acuerdo. Pero la forma de protección a los débiles no es solamente para algunos, sino es para todos los débiles. Como ya dije en un anterior video, todos somos débiles, todos tenemos debilidades y todos merecemos derechos, respeto, a que se nos trate por igual ante la ley. Y eso es lo que no está pasando en esos países, tanto en España, en Estados Unidos y en Colombia. Sigamos. No, esa es una agenda que viene siendo articulada a nivel internacional, por eso tan rápidamente se ha regado por todos los países y es prácticamente igual escuchar a cualquiera de los personajes que has mencionado. Mira, hay una agenda en particular que es muy interesante, se llama Agenda 2030, es una agenda de las Naciones Unidas. ¿Es globalista la Agenda 2030? Sin lugar a dudas. Mire ¿Sí? usted, Agenda 2030 son 17 objetivos y 169 Mira que lo tenía metas. apuntado aquí como pregunta, ¿no? La primera. Es que veo que sabe muy bien sobre el tema, porque en efecto es así. Bueno, pero que aparece por todas partes. Aparece es por casi todas imposible partes. no saber. Aparece por todas partes, pero dígame, ¿usted conoce alguna persona que haya debatido esa agenda, que haya discutido su contenido? ¿Sabe por qué no conocemos absolutamente nadie a quien se le haya hecho la consulta? ¿Usted está de acuerdo con este o aquel objetivo, este o aquel meta? Son, insisto, 17 objetivos, 169 metas que fueron diseñados por apenas 87 personas para implementarse sobre 8.000 millones de seres humanos que habitamos la Tierra. La Agenda 2030 se debe aplicar a más tardar hasta el año 2030, por eso se llama así. Se pretende que todas las naciones adopten estas políticas o estos marcos ideológicos que involucran todos los temas que usted se puede imaginar, desde industria hasta agricultura, energía, cambio climático, género, sexualidad, todos estos temas están dentro de la Agenda 2030. El problema que hoy tiene esta gente es que esos objetivos no se están cumpliendo y faltan apenas 5 años para que se cumpla el plazo. Yo sé por qué no. Si les está faltando, pues, adoctrinamiento. No han podido con la cultura tan grande que tienen los pueblos. Sin embargo, esto no acaba aquí. La batalla sigue y sigue y sigue. Han ampliado su agenda a la agenda 2045. Es exactamente lo mismo, pero pues con una extensión de 15 años a esa misma. Y es triste ver cómo ciertos países la acuñan, incluidos México, como pues la manera en la que se va a vivir para ese entonces. Para los años 2045, ya la mayoría de los problemas no van a estar. Y se va a acabar el hambre, se va a acabar la discriminación, la desigualdad, los feminicidios, ¿saben? Y todo se va a acabar. Y pues son cosas que verdaderamente se escuchan muy bonitas en el papel, pero son muy difíciles de poner a cabo en la vida, en la realidad. La realidad es otra. Y la realidad es muy, muy, muy difícil, cruda para ciertas personas, para la mayoría, pero uno tiene que aprender a sufrir lo mucho o poco que vive, y ese sufrimiento, pues, con el entendimiento del mundo, aplacarlo, resolver sus problemas. Así se resuelve el sufrimiento, resolviendo nuestros problemas. Entonces, vamos a escuchar a Agustín, que yo ya hablé un poco, pero vamos a escuchar lo que él es el que sabe de estos temas. No se están cumpliendo. Porque son imposibles, entre otras cosas, lo que esta gente pide. Porque son carísimos. Exactamente. Aquel truco es muy interesante. Ese es el truco. Mire, en el año 2000, Naciones Unidas lanzó algo llamado Agenda de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Eran 8 objetivos muy demandantes, que cuando llegó el año 2012 faltaban solo 3 años para que se cumpliera el límite temporal, y Naciones Unidas dijo: miren, no vamos a llegar a cumplir estos 8 objetivos, de hecho no estamos ni siquiera cerca, vamos a armar una nueva agenda llamada Agenda 2030. Entonces, en el año 2015 se lanza esta nueva agenda, que ya no tiene 8 objetivos, sino que tiene 17 Larguísimo. y 169 metas. Esto es tan absurdo como que yo le diga lo siguiente: mire, yo quiero comprarme a fin de mes un Ferrari. Y usted me dice: ¿y cuál es su ingreso económico?
económico, $1000 por mes. Usted me va a decir, pero no sea tonto, ese objetivo no es real. Y yo le voy a decir, pero ¿cómo que no? ¿No le parece lindo el Ferrari? Es hermoso el Ferrari, yo sí que lo puedo comprar. Llega a fin de mes, yo vuelvo a esta mesa y usted me dice, ¿y se pudo comprar su Ferrari? Y yo le digo, no me lo compré, pero ya redefiní mi objetivo para el mes siguiente. Mi nuevo objetivo es una nave espacial para ir a la Luna. Usted me dice, pero usted es un tonto. Así funciona hoy Naciones Unidas. No cumple sus objetivos y los duplica. Así funciona el condado Miami-Dade. En la boleta de elecciones hay una pregunta maravillosa que no sé si le sale a todo el mundo. Pero sí. Entonces, así están jugando. Están viviendo en una esfera, en un mundo de fantasía, en donde su mismo, lo que ellos pregonan, su mismo nivel intelectual y material, los ha puesto en una realidad alterna, en la que viven todos estos oligarcas y todas estas personas que quieren controlar al mundo de cierta manera. Y sí, piensan mucho los cabrones, tienen mucho tiempo para pensar, pero muy poco tiempo para hacer las cosas, porque lo quieren hacer en 10, 15 años. Mejor, cambiar el mundo completamente. Y pues la verdad es que pues simplemente son soñadores. No lo hacen verdaderamente. Y lo que hacen destruye más a las masas. Hay algunas cosas buenas que podrían hacer, pero las opacan con esa falta de realidad que tienen. Yo entiendo que las personas que nos gusta pensar y que nos gusta hacer las cosas a lo mejor de una manera con mucho pensar para que queden bien algo, yo entiendo que nos vayamos, a lo mejor nos sobrepasemos y no tengamos límites en el pensar intelectual y en lo que se podría llegar a hacer si todos trabajáramos de cierta manera o hiciéramos algo de cierta manera, pero no podemos obligar a otras personas que hagan lo que nosotros estamos haciendo. Eso es algo individual. Y estas personas quieren imponer algo individual, algo de identidad y algo de su intelectualidad, que será muy pobre en ese aspecto, porque pobre en el aspecto de la opresión hacia el otro, en el aspecto de querer robar su identidad para crearles una identidad y decir, tú eres lo que tú quieras ser, pero tienes estas obligaciones con nosotros. Tienes que trabajar en esto, tienes que comer esto, tienes que vestir de esta manera, para que se pierda esa normatividad y se cree una nueva norma, para que todo se disuelva en el aire y se cree el nuevo material físico que hace al ser